Saludos todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presentación de la revista en la que celebramos los 70 años del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Para mí es un honor editar este número y además todo un reto porque recorrer 70 años de historia no es tan fácil como uno quisiera. Así que empiezo por darle las gracias a todas las personas que colaboraron en la revista, los que colaboraron escribiendo, los que colaboraron haciéndola, que nos donaron la obra también para utilizarla en la portada. La revista quedó hermosa, la pudimos imprimir también, así que eso es otro logro. Pero nada, vamos a empezar un poco con el tema del protocolo. Quiero presentar primero para los saludos oficiales a la señora Fátima Cedaño, subdirectora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña, para que nos dé la bienvenida. Buenas tardes a todos. Primero que nada, bienvenidos todos al Instituto de Cultura Puertorriqueña, sobre todo a este espacio tan hermoso, ¿verdad? Lo que es el Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Esperamos siempre verlos a todos disfrutando y utilizando estas facilidades. Para nosotros, ¿verdad? Y hablo en mi nombre y en nombre de la directora ejecutiva, es un honor estar aquí, ¿verdad? Y es un honor cada día levantarnos y ver cómo este equipo de trabajo se empeña y trabaja, ¿verdad?, para mantener ese legado que nos ha tocado y que es un legado bien grande. Así que estamos todos orgullosos del producto de esta revista que está maravillosa. Sigan pendientes a todo lo que pasa en el Instituto de Cultura porque estamos celebrando 70 años y vamos a pasar todo el año pues celebrando y haciendo eventos para que todos podamos disfrutar y que se sepa, o sea, que se sepa lo que está pasando aquí, que se sepa lo que hace el Instituto de Cultura y que esa misión y esa visión y ese legado pues siempre se mantengan firmes y hacia adelante. Bienvenidos todos. Ahora quiero dejar con ustedes a Ámbar Suárez Cunille, directora del programa de publicaciones y grabación. Yo soy pequeña, así que voy a bajar un poco aquí. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta tarde para presentar la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta sería la cuarta serie, número 4. Así que ya llevamos muchas revistas, estamos muy contentos de poder tener este número físico. Hace un tiempo ya se había dejado de imprimir las revistas, la habíamos estado publicando solamente de forma digital, pero una revista como esta que conmemora los 70 años de una institución tan importante para el país como lo es el Instituto de Cultura Puertorriqueña, había que tenerla física para la posteridad. Imprimimos unas pocas solas, 200 copias solamente. Así que les invito también a que si les interesa la adquieran hoy en nuestra evento especial. Importante agradecer a todos los colaboradores, que en su mayoría son actuales empleados del instituto o ex empleados del instituto. Cuando hablaba con Belia, nos decidimos el tema y pensábamos en qué personas podíamos invitar a colaborar, invitar a escribir para esta revista. ¿Qué mejor persona para contar una historia que la gente que ha sido parte de ella, que la gente que ha ido construyendo esa historia por 70 años? Yo, ¿verdad? Siendo joven, de una generación más nueva, mirando hacia atrás y decía, es que las personas que construyeron esta institución son las personas que tienen que contar esa historia. Así que los invitados son grandes aliados de la lista que se hace un instituto y estamos muy agradecidos de que aceptaran la invitación y de poder tener esta revista que es hecho con mucho amor y colaboración. Agradezco también a la revista Juan Carlos Amador que está aquí con nosotros. Gracias por Pedro. La revista ha quedado preciosa, en gran parte por esa obra que nos recomendó Ángel, uno de los compañeros de colecciones, que es quien también escribió para la revista en este número, nos hizo la recomendación de esta pieza y desde que la vimos nos encantó, así que la escogimos para eso. Gracias también a Belia por todo el trabajo curatorial para la revista y de edición, gracias a Dari García, diseñadora de la revista, que hizo un trabajo excepcional. Y gracias siempre a la dirección ejecutiva por apoyar nuestras ideas y nuestras iniciativas. Muchas gracias por estar aquí, que puedan disfrutarla y larga vida al Instituto de Cultura.
A la cuestión generacional, me quedo con Ámbar. De acuerdo. Vamos a comenzar. Yo voy a presentar la revista ahora y luego le voy a pedir por favor a los colaboradores y escritores que nos cuenten un poquito de su proceso para tener una idea más amplia de lo que fue este número. Hoy nos reunimos para celebrar un gesto profundamente humano, la voluntad de recordar. 70 años después de su fundación, el Instituto de Cultura Puertorriqueña sigue siendo una casa abierta para la memoria del país, un lugar donde el pasado se mira con lucidez, el presente con responsabilidad y el futuro con imaginación. Por eso, esta revista que presentamos y que titulamos Instituto de Cultura Puertorriqueña y el oficio de no olvidar, 70 años de memoria, patrimonio y conservación, no es solo una publicación, es un acto de afirmación, un recordatorio de que la cultura cuando se cuida se engrandece y cuando se comparte transforma. La revista se organiza en 3 miradas que dialogan entre sí. La primera, una mirada histórica, nos invita a volver al origen. Jaime Rodríguez Cancel revisita los caminos que el Instituto ha trazado entre 1955 y el presente, con sus desafíos, sus apuestas y sus resonancias. Le acompaña Gloria Tapia Ríos, quien como directora de la editorial del Instituto de Cultura, explora la literatura puertorriqueña como un territorio en el que el Instituto ha intervenido con visión, rescatando para preservar, pero también preservando para seguir imaginando. En ambos textos late una misma convicción, que nuestra historia cultural es un archivo vivo y que el tiempo solo la fortalece si sabemos leerla con responsabilidad. El segundo eje, una mirada actual y necesaria, nos sitúa en el presente de la institución. Ese presente donde se sostiene día a día el trabajo que hace posible que la memoria sea algo más que un símbolo. Ángel Cruz Cardona, Laura Quiñones Navarro y Carmen Torres Rodríguez nos adentran en la unidad de colecciones, un espacio donde los bienes patrimoniales del país encuentran resguardo, estudio y futuro. Jorge Ortiz Colón, por su parte, nos recuerda que los espacios construidos, nuestras plazas, edificios, calles y monumentos, también cuentan historias y merecen ser defendidos. Finalmente, Belia Rodríguez nos ofrece una mirada a las iniciativas artísticas que hoy transforman a Puerto Rico desde la gestión cultural que apoya el Instituto. Trazos de resistencia y belleza que afirman que el arte es siempre una fuerza vital. La tercera sección, el legado y la semilla, nos habla de continuidad. Pedro Reina Pérez reflexiona sobre Ricardo Alegría y las semillas que desde sus primeros proyectos germinaron en libros, películas, instituciones y en imaginarios que siguen creciendo. Aida Belén Rivera Ruiz nos acompaña a contemplar los tesoros de nuestro patrimonio, no como piezas distantes, sino como bienes que nos comprometen, que nos convocan a un país más consciente de sí. En conjunto, estos 7 textos componen un mapa plural, honesto y necesario. Un mapa que celebra 70 años de trabajo, pero que también y sobre todo mira hacia adelante. Porque la cultura no es un producto terminado, es un proceso en movimiento, hecho de manos que cuidan, de voces que cuentan, de pueblos que recuerdan y reinventan. Presentar esta revista es entonces celebrar la continuidad de un oficio, el oficio de no olvidar, de sostener la memoria como un bien compartido, de entender el patrimonio como algo que nos pertenece y nos trasciende, de afirmar que Puerto Rico sigue escribiendo su historia cultural con rigor, con sensibilidad y con esperanza. Gracias por acompañarnos en esta celebración de los 70 años y por estar presentes en lo que sembraremos para los próximos. Gracias. Es un poco lo que fue el espíritu de la revista y lo que quisimos hacer, así que ahora voy a invitar a algunos de nuestros colaboradores para que hablen un poquito de lo que ellos hicieron, ¿no? Empiezo con el arquitecto Jorge Ortiz Colón. Gracias por colaborar. Bueno, pues a todos, a Delia, a Fátima y a Ámbar y a todos los que han colaborado con esto, con este proyecto importante de memoria histórica
pues muy agradecido. Lo que yo enfaticé surge no solamente de la primera época en que don Ricardo Alegría va estableciendo los lineamientos del programa de defensa del patrimonio construido, sino después lo retomo presencial, de forma vivencial en los 38 años y medio que llevo trabajando directamente en la agencia. No coincidí con don Ricardo, pero tuve la oportunidad de ver los resultados de ese trabajo que él fue haciendo durante los primeros 18 años. Básicamente, tiene una mirada todavía más hacia atrás, hacia el primer esfuerzo consciente de salvar el patrimonio que fue la Capilla del Cristo en San Juan, 1927, que estamos llegando al centenario de ese primer esfuerzo, y posteriormente otros esfuerzos que se fueron haciendo que dieron pie junto con el amor a los valores patrios que don José Alegría le dio a don Ricardo y que transportó al instituto al convertirse en su primer director ejecutivo con una perspectiva antropológica que condicionó mucho la manera en que se fue viendo el patrimonio después de la fundación de nuestra agencia. Entre las cosas que se vio fue buscar una manera efectiva de al menos rescatar los lugares más emblemáticos. Se tuvo que empezar por partes. Primero, la zona antigua e histórica de San Juan y algunos otros monumentos importantes en el país, a pesar de que el alcance del patrimonio era mucho más amplio que eso. Y ir buscando la confección de instrumentos efectivos para poder hacer que este patrimonio se respetara. Eso incluyó la preparación del reglamento, la colaboración con las autoridades que trabajaban en la concesión de permisos de obra, con universidades, con historiadores, con arquitectos, y educar sobre la manera apropiada de cómo intervenir con un edificio, por lo cual se empezaron a establecer ya inclusive desde antes de la fundación del instituto, reglamentos y parámetros que entonces fueron cuidadosamente implementados por las distintas personas que han trabajado con nosotros. Después del Instituto de Cultura, cuando empiezo a operar a finales de 1955, precisamente fue un 1 de noviembre, o sea, casi exactamente 70 años y unos cuantos días, se fue trabajando un proceso de ajuste que durante los primeros años, especialmente la época de don Ricardo y hasta entrado la década del 80, enfocó en mejorar el tratamiento de los lugares históricos, quizás con el entusiasmo original de tratar de restaurarlos como debieron haber sido, lo que se llama antilosis, pero en la década del 80 ya empezaban a llegar transformaciones nuevas. Una de ellas se la debemos precisamente a este archivo. Cuando este archivo se inaugura en los años 70, se abre una gran reserva de documentos históricos que presentaban una visión distinta de la historia tradicionalmente enfocada en grandes eventos y el procerato, y eso transformó la manera de ver el patrimonio, porque ahora el patrimonio podía hacer muchas otras cosas más. El instituto también, como primera oficina estatal de conservación histórica, que fue por alrededor de 12 años, también empezó a beneficiarse de una visión más amplia, que fueron traídos por técnicos de diversos lugares de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, que empezaron a dar una visión más abierta de lo que podían ser los lugares patrimoniales, y abrió las puertas para que se empezaran a rescatar sitios como, por ejemplo, haciendas agrícolas, como obras de infraestructura, como edificios donde habían ocurrido distintos eventos en distintos lugares del país, y empezar a hacer un discurso mucho más multivocal que lo que había sido originalmente, que se había aferrado más al procerato tradicional. Al abrirse esta perspectiva, a mediados de los 80 empezó una expansión
de lo que era el territorio protegido cuando se empezaron a establecer zonas históricas nuevas, entre otros en Manatí, Ponce, Guayama, Cagua, Vega Baja, Arroyo y otros lugares. Así expandiendo el alcance de lo que había sido el patrimonio protegido y ampliándose también el programa de patrimonio edificado, que llegó a tener hasta casi 10 personas que estaban dedicadas a la conservación del patrimonio como técnicos, arquitectos y conservacionistas. Las situaciones de crisis que ha tenido posteriormente el país, y no solamente el instituto, pues nos ha limitado un poco la cantidad de personas que estamos trabajando. Ahora estamos a nivel de 4 y hacemos lo imposible para asegurarte que los lugares de valor histórico se respeten en todos los 9.000 kilómetros cuadrados de territorio que tenemos en nuestra patria. Pero la ampliación y sobre todo lo que ha ocurrido a partir ya de fines de los últimos años del siglo XX en adelante, que ha sido empezar la participación con organizaciones culturales y comunitarias, especialmente los centros culturales adscritos a nuestra agencia, ha ayudado a que se cree una mayor conciencia sobre el valor de los distintos patrimonios y las distintas expresiones que existen, que van mucho más allá de solamente cierto tipo de estructuras llamadas españolas coloniales, con las cuales empezamos hace 7 décadas. Ahora, construcciones de diversas épocas, incluyendo del siglo XX, construcciones relacionadas con las actividades diversas, entre ellas culturales, económicas y sociales, también se han convertido en parte de ese patrimonio y han obligado a que se adquiera una mayor habilidad en su manejo, especialmente con refinar la técnica. Muchos materiales ya no se usan habitualmente y estamos volviendo en estos momentos a recuperar la habilidad de manejar los mismos. Así que a pesar de la gran cantidad de esfuerzo que esto nos lleva a mis 3 compañeros y a mí, la realidad es que el patrimonio sigue en un proceso de avance y cada vez más lugares están siendo protegidos gracias a la gestión que el Instituto de Cultura y otras agencias han podido hacer durante todas estas 7 décadas, desde prácticamente la nada. Cuando el instituto empezó no había prácticamente reglamentación, solamente estaba la zonificación del viejo San Juan de 1951. Y de ahí, de asumirla 4 años más tarde y de empezar a diversificarla y ampliarla, ha corrido bastante tiempo y estamos viendo los resultados en muchos lugares del país. Y esperamos ser optimistas de que esto va a seguir tomando más impulso en los años venideros. Muchas gracias. Como dijo Ámbar, hacer esta revista fue especial también porque la hicimos con las personas que trabajan aquí, que son quienes hacen la cultura y la conservación día a día. Así que le voy a dejar con Carmen Torres, que trabaja en el área también de conservación y colecciones, que además tiene un espacio precioso y muy bien conservado. Bienvenidos todos y gracias Ámbar por contar con nosotros para contar un poco de lo que es la colección del ICP y del depósito de obras. Yo llegué a esta institución como estudiante del programa de maestría de la Universidad de Puerto Rico en un proyecto que era únicamente por 3 meses, era solamente para tener una experiencia de trabajo. Y 30 años y medio después, aquí estoy todavía, me salieron canitas trabajando con lo que se convirtió la gran pasión y mi gran orgullo, que es la unidad de colecciones y trabajar con la colección más grande y más importante del país, que es la colección del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Con este artículo que escribimos, también gracias a Ángel Cruz y Laura Quiñones, mis compañeros de la unidad de colecciones que no están aquí, pero colaboramos entre los tres. Queríamos contar un poquito la historia de cómo ha ido creciendo la colección, cómo fuimos organizándola a través de todos estos años y también para que conocieran un poquito la importancia de lo que es el depósito de obras de la colección de ICETI, porque nosotros alimentamos muchas exposiciones, tenemos muchas obras en exposición en las distintas instituciones culturales del país, pero también las obras necesitan su cuidado. Las obras van y vienen del depósito de obras que cumple dos propósitos primordiales, el de la educación y el de la conservación de las piezas. Nosotros tenemos piezas tan antiguas como siglo XVI y tan contemporáneas como obras nuevas como esta que tenemos en la revista. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta nueva colaboración del instituto. Sabe que va a estar cuidada, con todos los parámetros y requerimientos que necesita la conservación de obras, tanto las contemporáneas como las que tenemos antiguas. Eso era pues lo que queríamos que conocieran, así que les invito a leer con cuidado todos los artículos de nuestra revista y para que conozcan nuestro trabajo en la colección y lo importante del depósito de obras y mantener esta colección para las futuras generaciones. Gracias. Entonces tuvimos también el privilegio de contar con la doctora Gloria Tapia, que escribió un artículo sobre el trabajo literario del Instituto de Cultura, y la invito a que pase por aquí para que Realmente para mí fue una sorpresa que me dijeron que debía hablar. Aquí estoy, voy a hablar. Yo prefiero hacer cosas antes que hablar. Gracias a Ámbar. A Ámbar yo la conocí cuando tenía casi 4 años, cuando visitaba el Instituto de Cultura con su mamá. La vio y después de tanto tiempo y quedé sorprendida. Qué bueno que estás acá. Gracias, Belia, por contar conmigo. 70 años, de esos 70 años a mí me corresponden 20. No tuve, como dice el compañero Jorge Ortiz Colón, no tuve el privilegio de trabajar con don Ricardo Alegría directamente, pero don Ricardo Alegría era una especie de fantasmita que pululaba por todos los pasillos del Instituto de Cultura y siempre estaba pendiente a sus proyectos culturales. Eso se llama compromiso y amor por la patria y amor por la cultura. Yo creo que eso nosotros lo heredamos, la generación que tuvimos un poquito después de don Ricardo Alegría, al punto que aunque yo me jubilé en el 2012 por razones de ley, yo no me he desvinculado nunca ni del Instituto de Cultura ni de la cultura puertorriqueña. Continuamos trabajando en proyectos culturales, específicamente editoriales, y haciendo asesoría cultural voluntaria con los centros culturales, especialmente el de Barranquitas, que es mi pueblo de nacimiento. Cuando yo llegué al Instituto de Cultura, yo recorrí todos los programas, dirigiendo programas y como funcionaria y como empleada como tal. Conocí el Instituto de Cultura desde abajo, con gente que tenía un compromiso con la cultura del país de día y de noche, y no importaba incluso el salario que nosotros percibíamos, que créanme, yo creo que no ha cambiado. Yo creo que el salario no ha cambiado todavía. En un momento dado de todos esos proyectos, me corresponde a mí crear una revista que se titulaba la Revista Cultura. Se quería una revista que llegara a los sectores culturales, como decía una amiga mía del programa de teatro, una revista que se escribiera en chavitos, para que la gente común y corriente entendiera el proyecto cultural. Así comenzamos a trabajar. En un momento dado, el Instituto de Cultura tenía fragmentada toda su producción editorial.
artes plásticas producidas, teatro producía, hacíamos revistas por otro lugar, en las ventas y mercadeo por otro sitio. Así estábamos todos fragmentados. Aún así, se cumplía la misión de publicar y de rescatar producciones editoriales. En un momento dado se decide aglutinar todo el proyecto de publicación de la agencia y a mí me correspondió la dura tarea de convencer a la gente en sus distintas oficinas para aglutinar un solo grupo que se va a llamar Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña. De hecho, cuando me llamaron y me dijeron, te tocan las tiendas. Y yo digo, pero ¿cómo que tocan las tiendas si yo no soy del mundo de mercadeo? Yo ni siquiera he vendido productos Avon casa por casa. Yo no sé cómo es esto, pero acogimos el proyecto y tengo que agradecerle definitivamente a todos los compañeros que estuvieron durante tanto tiempo trabajando publicaciones con nosotros y agradecerle al doctor Ricardo Alegría, al doctor José Luis Vega, al doctor Luis Díaz Hernández, a la doctora Teresa Tío, todos esos fueron mis jefes en un momento dado. Y cada vez que pasábamos de año en año y de administración en administración, el proyecto editorial cambiaba. Sin embargo, hay algo muy importante en este proyecto editorial. Esto a lo mejor puede ser un proyecto o el mensaje que voy a dar ahora puede ser un mensaje del lugar común, pero tengo que repetirlo y tenemos que seguir repitiéndolo. La cultura puertorriqueña en un momento dado estaba en desecho. No se creía en el proyecto cultural, no se creía en nuestros artesanos, no se creía en nuestros artistas, no se creía en nuestros literatos. Gracias a doctor Ricardo Alegría, logramos rescatar la cultura puertorriqueña. Y la rescatamos para siempre porque precisamente estamos hoy en día aquí, siguiendo el proyecto de él y defendiendo nuestro país y nuestra cultura. Ahora, el proyecto de publicación, aunque todo para don Ricardo por su visión antropológica era importante, el doctor Ricardo Alegría hizo algo demasiado importante. Rescató publicaciones y mandó a publicar obras completas que yo estoy segura que muchos de ustedes las tienen en sus bibliotecas. Las obras completas de Luis Muñoz Rivera, las de Gautier Benítez, las de Alejandro Tapié Rivera. No hay otra obra insuperable a las famosas obras completas de don Ricardo. Don Ricardo creó un proyecto de literatura puertorriqueña hoy. Creó unos libritos, claro, con sus empleados, unos libritos titulados Libros del Pueblo, que hoy en día son collector items, porque él creía en democratizar la literatura puertorriqueña. Nosotros hoy ni siquiera AMBA está diciendo ni haciendo nada nuevo. Sin nosotros, si ustedes van viendo la trayectoria de las publicaciones hasta hoy en día, lo que estamos es siguiendo la pauta editorial del doctor Ricardo Alegría. Estamos conservando, estamos preservando. Lo único que los tiempos cambian y ahora hay digitalización, ahora hay internet, ahora hay proyectos de internacionalizó, me acordé ahora, internacionalizó la cultura nuestra a través de las ferias internacionales. Nosotros conseguimos entonces llegar a la feria de Guadalajara, a las ferias de Argentina, llevando a nuestros autores y dando a conocer nuestra literatura puertorriqueña. No hemos hecho nada nuevo, lo que hemos estado haciendo es continuando la labor editorial del doctor Ricardo Alegría. Cuando Beca me dijo, le digo, Beca, yo no puedo resumir 70 años de literatura puertorriqueña en 20 páginas. Yo no sé cómo lo voy a hacer, voy a intentarlo, pero por lo menos el proyecto que estoy tratando de presentarles a ustedes en la revista es una idea, trayectoria general de la política editorial que dice don Ricardo Alegría y que nosotros poco a poco, hasta hoy día Ámbar, lo que ha hecho es continuarla. Yo estoy bien contenta. Curiosamente, desde ayer estoy aquí en el Instituto de Cultura porque me han llamado para distintos proyectos y estoy feliz por las nuevas que estoy viendo.
que yo no descarto y nunca descarté cuando dirigí la editorial. A mí no me gusta estar con viejos, para vieja yo. Mis empleados, todos, compañeros de trabajo, todos eran menores que yo. Y a mí me encantaba porque ellos venían con tantas ideas nuevas de publicación y yo creo que eso es importante. Tenemos que pasar el batón y felicito a Ámbar, felicito a la subdirectora, señora Sedano, felicito a Belia por este proyecto y que vengan más proyectos. Como los 70 años, un resumen o un repaso de los 70 años del Instituto de Cultura no puede estar completo sin la figura de don Ricardo Alegría. Pues invito al doctor Pedro Reina Pérez a que nos hable un poquito porque incluso el artículo que él publicó aquí tiene que ver con su experiencia directa con don Ricardo Alegría. Así que, Pedro, por favor. Hola, buenas tardes. Yo me uno al disclaimer de que no sabía que tenía que hablar. Pero lo hago con mucho gusto. Quizás lo correcto es entregar un testimonio, porque 70 años se dice fácil. Y el testimonio tiene tres partes bien cortitas. La primera, mi primer recuerdo del Instituto de Cultura. Y es importante porque yo crecí en el viejo San Juan. Yo soy nieto del Estado Libre Asociado. Nací a finales de los 60, crecí en los años 70. Viví en una casa con mi mamá, que era una secretaria médica que había terminado la escuela por exámenes, con unos abuelos que estaban muy ancianos. Pero viví en el río San Juan, así que yo vivía en el epicentro de lo que estaba haciendo Ricardo Alegría en ese momento, que transforma San Juan en una especie de ciudad museo. Pero no es de eso que les quiero hablar. Les quiero hablar de algunas cosas que yo encontraba en mi casa que siempre se quedaron en mi memoria, y era que mi mamá seguía muy seriamente el trabajo del instituto. Y en mi casa había discos del Instituto de Cultura, de danza, sobre todo de Narciso Figueroa. Había revistas. Y yo recuerdo que mi mamá no necesariamente se sentaba a escucharlos, pero esos discos estaban en la sala y las revistas estaban en una esquina. Y cuando uno preguntaba, te decía, eso es del Instituto de Cultura puertorriqueña. Así que en mi mente infantil había como una nota al calce de que, wow, tiene que ser una cosa bien brutal. Por supuesto, disfruté del río San Juan y de entrar al morro, ahora Chiringa. Es importante recordar que durante mucho tiempo esos espacios públicos estuvieron vedados para los puertorriqueños. Hasta finales de los años 60, que las propiedades de la corona, específicamente, ¿verdad?, que es como se llaman legalmente, esas propiedades que pasaron del gobierno de España al gobierno de Estados Unidos directamente. ¿Verdad? El morro hoy día todo el mundo lo presume como que siempre estuvo ahí, pero no. Durante mucho tiempo estuvo prohibido entrar al morro. Se llamaba Fort Brooke, y era una facilidad militar y había que ser militar para entrar a ella. Así que los que somos nietos del Estado Libre Asociado, pues llegamos en la época que esos espacios estaban abiertos. La única excepción era Vallajá. Vallajá no viene a abrir hasta 1992 y esa es otra historia, pero imagínense crecer en una ciudad, en un edificio que es de ese tamaño y no poder entrar a él. Cuando yo entré en el 1992 fue como, wow, esto tiene un patio interior tan lindo. Esa es la primera etapa. La segunda, ya un poquito más adulta, empieza en 1993 cuando yo paso a trabajar en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que en esa época estaba en Casablanca, el número 1, la calle San Sebastián. Y como mencionó la doctora Tapia, Alegría ya no era el director del ICP, pero todo el mundo sabía dónde estaba la oficina de Alegría. Estaba a 3 cuadras del asilo de beneficencia, donde está el instituto ahora. Y en esa época tuve la oportunidad de conocer de cerca y trabajar con personas que fueron fundamentales para mantener el instituto. Y entre 1993 y 2007, 2008, conocí de cerca algunas de las cosas que había hecho. Por ejemplo, la red de centros culturales de Puerto Rico, que probablemente fue el trabajo de base más impresionante que hizo el ICP, porque llevó a cada pueblo la posibilidad de que ese centro se volviera el vigilante de los bienes patrimoniales de ese pueblo.
Y esos centros en su municipio hacían un trabajo de alcance extraordinario, no solo de programar, hacer conciertos, exhibiciones. Ustedes saben que el instituto montó un museo, una guagua, y había un museo del ICP, el Museo sobre Ruedas, que llegaba a las plazas de los pueblos, se abría y ahí había copias de las serigrafías que se estaban haciendo en el taller de gráfica, se llevaban los libros, había revistas, como mencionaba la doctora Chapa, muy eruditas, la revista de música, por ejemplo, pero todas esas cosas, ¿verdad? Que es un museo, ¿dónde hay un museo? Para muchas personas en Puerto Rico, ustedes se sorprenderían. Para mis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, entrar a un museo no es algo que hacen hasta que llegan a la universidad y te lo reconocen abiertamente. Yo nunca había entrado a un museo, puede ser el de la universidad, puede ser otro, ¿verdad? Pero no podemos dar por sentado que eso existía, así que esa actividad era de mucho valor. Y ya en la década del 2000 tuve la fortuna de estar en la junta de revistas que dirigía la doctora Tapia, además del editorial. Y en esa época, pues como dije, 1992, quinto centenario, ya ha crecido mucho el arraigo del trabajo que se hizo y había obra pública. Estaba Ponce en Marcha, estaba todo lo que se hizo en el Paseo de la Princesa y la gente vivía esa experiencia. Y creo que fue una especie de culminación de una visión que se tuvo porque debemos recordar que estamos en el Archivo Histórico, ¿verdad? En el Archivo General de Puerto Rico, pero el Archivo General es producto del Instituto de Cultura. Antes de eso había coleccionistas privados, estaban la iglesia, los municipios, los pueblos que podían mantener bienes patrimoniales, pero no había un lugar que los centralizara, así que el archivo se lo debemos directamente al ICP. Y creo que en este edificio, con todas sus dificultades, como un edificio histórico grande, hay una huella súper importante del patrimonio del país. La tercera etapa tiene que ver con el 2016, cuando el gobierno de Puerto Rico se va a la quiebra. Y al Instituto de Cultura se le elimina el 90% del presupuesto. Estamos aquí en el 2025. La explicación está en qué hizo el equipo gerencial del ICP de 2016 hasta ahora, porque básicamente era una sentencia de muerte. El 10% de ese presupuesto era para pagar la nómina, no para mantener el edificio, no para publicar libros, no para hacer revistas. Entonces, ahí hubo un trabajo que yo creo que fue amplio, incluyó a muchas personas, pero la Dirección de Cambio Luis Cortés del Instituto de Cultura preservó algo para que hoy estemos aquí celebrándolo. Y debo decir que la responsabilidad fue compartida. Algunas de esas personas que estaban en ese equipo están aquí, lo reconozco hoy. Y debemos recordar también que en este 70 aniversario hay un proyecto de ley en la legislatura para eliminar el Instituto de Cultura. Creo que es oportuno recordarlo, porque si estamos aquí hoy celebrándolo, debemos también tener la valentía de proponer que sean 70 años más, no simplemente que esto se vuelva un departamento del Departamento de Desarrollo Económico, porque es la redundancia. Así que una nota alegre, querida Ovelia. Quiero celebrar que estemos aquí en este sábado, año 90 especial de la editorial y que todavía podamos congregarnos para hablar de una institución que, por luces y sombras, sigue siendo el faro de la defensa de los bienes patrimoniales de las islas puertorriqueñas. Así que muchas gracias, enhorabuena Instituto de Cultura y por 70 años. Yo doble la mía. Aparentemente la revista tiene sus dichos. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Repito, gracias a los colaboradores, gracias a Ámbar por la oportunidad de editar este número histórico, que realmente para mí fue un reto, pero también fue un placer porque los artículos son excelentes, así que les invito a leerla y pasen por la venta especial de libros que tenemos aquí al ladito. Y gracias, como dijo Pedro, por 70 años más.